Voy a grabarlo, ustedes van a poder encontrar esta clase en el canal de YouTube, ¿ya? Y vamos a reforzar y vamos a partir la clase de hoy con la medida de dispersión, pero las vamos a calcular en Excel, ¿ya? Aquí yo tengo una imagen proyectada en un libro de Excel. Josefa, con respecto a la actividad anterior, sí, sí tenía nota. Sí tenía nota la actividad anterior. Ya eso lo vamos a ir viendo. Me pueden enviar un correo y ahí conversamos. Bien. Vamos a partir. Se está conectando otro compañero. Ya, vamos a partir entonces. Recordando que lo que era la medida de dispersión, tenemos 4 medidas de dispersión. No sé si ustedes alcanzan a apreciar aquí. Que tenemos 4 medidas de dispersión. Tenemos en primer lugar la varianza y la desviación estándar. Uno calculando la varianza, le calculo la raíz cuadrada a la varianza y tengo la desviación estándar, ¿ya? Ahí tenemos su respectiva fórmula. Abajo tenemos dos medidas de dispersión, la más conocida, el rango. Y por último tenemos el coeficiente de variación. Yo creo que con esas medidas de dispersión estamos bien. Estas medidas de dispersión pueden ser tanto muestral como poblacional, ya hay que tener una eh, ser un poco prolijo en cuanto a cuándo uso el poblacional y cuándo uso el muestral. Por ejemplo, si en un problema no aparece la palabra muestral, se asume que es poblacional, pero si en el problema aparece esta muestra de, etcétera, 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 se utiliza la fórmula de muestral, ¿ya? De una muestra. Esta fórmula que aparece aquí de varianza de desviación estándar es para una poblacional. ¿Ya? Vamos a ir revisando en qué momento vamos a utilizar una muestral y cómo lo vamos a operar desde el punto de vista desde Excel. Vamos a darnos cuenta que en Excel encontramos funciones que nos dan directamente la varianza y la desviación estándar, pero también podemos hacer una tabla construyendo, ¿cierto? Varianza y desviación estándar a través de una tabla, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a inventar cualquier grupo de datos, no muy grande, ¿ya? Aquí hay... Ya. Si ustedes ven acá, voy a encerrar. Aquí hay... Los voy a encerrar en una tabla. Vamos a ponerle variable X. ¿Ya? Vamos a encerrar aquí. Esta variable X, que puede ser cualquier cosa, ¿ya? Tiene esos valores. Son 12 datos. Eso es siempre importante. ¿Cómo saber que son 12? Puedo usar la función contar, ¿ya? Ahora, miren, yo puedo tomar aquí y abajo aquí, no sé si ustedes alcanzan a ver, no sé si se puede apreciar, de que aquí aparece el promedio, el recuento y la suma. Ya esta información siempre es importante manejarla. No es necesario contar, a veces uno toma y dice, ya, ¿cuántos datos hay? Ahí hay 12 datos. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es contar. N es la cantidad de datos, ¿ya? Siempre es N la cantidad de datos. En este caso tenemos 12 datos. Ya, vamos a ir. Vamos recordando la fórmula de la varianza. Miremos, voy a rayar aquí un poquito. Miren acá. La parte de arriba, lo que estoy rayando con verde ahora, este símbolo en particular es el símbolo de la sumatoria. O sea, hay que sumar, pero ¿qué hay que sumar? La diferencia entre cada dato y el promedio.
Perfecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya. Entonces, si yo tengo el n, lo que hay que saber, hay que calcular es el promedio. ¿Ya? Entonces, le vamos a colocar x-barra. ¿Qué significa x barra? El x barra significa promedio, ¿ya? El x barra significa promedio. Y lo vamos a utilizar para no colocarle x. Si uno le coloca la x acá, vamos a pensar que es la variable, pero x barra es promedio, ¿ya? Es lo mismo que esto. Si yo colocara, por ejemplo, eso, x barra, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a calcular el promedio, igual promedio, ¿ya? Vamos a tomar todos los valores de la variable. Siempre partimos con un paréntesis, terminamos con un paréntesis, ¿ya? Le apretamos Enter y ahí tenemos el promedio. Miren lo que voy a hacer acá. Necesito que este promedio esté... necesito que esté... denme un momento que me está molestando. Ya. Necesito que este promedio esté con la menor cantidad de decimales. Entonces, fíjate que voy a apretar aquí y ahí aparece disminuir decimales. Y me va a aproximar solo. Fíjate que estoy disminuyendo los decimales y, por ejemplo, yo te voy a dejar ahí. Voy a dejar 3 decimales para que sea lo más aproximado posible. ¿Ya? Entonces aquí vamos a encerrar con... Ahí tenemos X barra, tenemos todo, ¿cierto? Encerrado en una tabla, pequeña tabla. Aquí tenemos la cantidad de datos y X barra que es el promedio. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos todos nuestros datos, los vamos a copiar, los vamos a pegar aquí y vamos a todos los datos les vamos a restar este 14,667. ¿Ya? Entonces, para hacer esto, vamos a tomar aquí igual el 14, ¿cierto? Este 14, y le vamos a restar ese valor de ahí, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Yo no puedo, ¿cierto? Está la posibilidad de que yo arrastre y esto se vaya restando solo, pero para que pase eso, tengo que fijar el valor 14,667, ¿ya? Entonces, para fijarlo y para que no se mueva, tengo que colocar F4. ¿Qué va a pasar con este F4? Miremos aquí. Dame un momento que... F4. ¿Qué pasó con este F4? Le dio el signo peso entre la K. No sé si alcanzan a ver. ¿Ya? Ese signo peso quiere decir que el valor 14,667 queda fijo. O sea, a todos los datos, si yo lo arrastro para abajo, al 23, al 15, al 17, al 2, al 5, etcétera, le va a restar el 14,667. ¿Ya? Bien. Entonces ahí se restó. Me pregunto por qué. Ah, ya. Vamos a restar hacia abajo. Estoy revisando. Algo pasó con mi Excel. Espérenme un poquito. Igual a 14 menos. Si no le funciona de esa forma, lo otro sería colocar el número 14,667. ¿Ya? Y ahí debería dar lo mismo. Y como es el número y no tengo una celda, ahora puedo, ¿cierto?, correr todo hacia abajo. Entonces aquí yo, ¿qué es lo que tengo? Aquí tengo mi x sub i, aquí tengo mi x sub i menos x barra, ¿ya? Y ahora lo que tengo que hacer es elevar al cuadrado, ¿ya? Entonces aquí yo podría dejar aquí como
algo así, para identificar todo el proceso que estoy haciendo. Entonces, mira, primero tengo mis xy, después yo tengo la diferencia entre el xy menos el x barra, y luego lo que voy a hacer es elevar al cuadrado. Dos formas. Elevar al cuadrado, multiplicar por sí mismo. Entonces, por, y coloco dos veces la misma celda. Mira, Q6 por Q6 es una buena forma de elevar al cuadrado. Y ahí me queda, evidentemente que al elevar al cuadrado siempre va a quedar positivo. ¿Ya? Y aquí todo hacia abajo. Entonces, tenemos a cada dato le restamos la x barra, luego lo elevamos al cuadrado, y finalmente, aquí yo esto lo puedo encerrar, ¿ah? Mira, fíjate que lo voy a encerrar en una tabla, para no confundir, esto lo voy a dejar con amarillo, le voy a dar negrita, aquí ya está tomando forma de tabla, mira, fíjate. Estos de acá arriba eran datos, los puedo dejar con otro color, para no confundir, ¿ya? Y ahí, esos datos son importantes, ¿ya? Bien, ¿qué hacemos cuando tenemos los cuadrados? ¿Qué hacemos? Vamos a sumar todo lo que nos dio acá. Entonces, ¿qué? Usamos la función suma. Suma, sumamos todo esto de aquí, ¿ya? Y nos da ese valor. Pero este valor no es el valor de la varianza que yo ando buscando, porque a esta suma tengo que dividirla por el total de datos. En este caso vale 12. ¿Ya? Entonces, en esta misma fórmula yo podría acá colocar slash, que significa la división, en este caso en Excel, 12, que es n, en este caso, el n vale 12. Y este valor que encontramos acá, este, que voy a dejar en negrita, ese valor de ahí es nuestra varianza, ¿ya? Esa es nuestra varianza. Ahora, la desviación estándar, en este caso sería la raíz cuadrada de esa desviación estándar. ¿Ya? Perdón, de esa varianza. Entonces uno coloca raíz, automáticamente es una raíz cuadrada, ¿ya? Entonces, apretó Enter y ahí está. Fíjate. Tenemos entonces, por un lado la varianza, por otro lado la desviación estándar. ¿Ya? Y ahí tenemos esos dos valores que son importantes para calcular. ¿Ya? Ahora, a esto podríamos agregarle el rango y podríamos agregarle cierto, el coeficiente de variación. ¿Ya? El rango, por un lado, vamos a colocar acá rango, es la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo. Entonces, para el rango necesito dato máximo, y dato mínimo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo calculo? Max, ¿cierto? De máximo y en el rango, o sea, en este rango de datos, ¿cierto? Y ahí tengo el dato máximo. De igual forma con el mínimo de todos esos datos. Y el rango sería la diferencia entre el dato máximo menos el dato mínimo. Y tenemos el rango. Ya, ahí lo podemos dejar de un color distinto para identificar. ¿Ya? Podemos darle formato de tabla. Y nos queda el coeficiente de variación. ¿Ya? Y el coeficiente de variación se calcula de la siguiente manera, con la desviación estándar y el x barra. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esta desviación estándar y se divide por el x barra. Y ahí tengo. Pero este valor es un porcentaje. ¿Cómo lo transformo a porcentaje? Fíjate, tomo esta celda y aprieto aquí arriba el porcentaje. Y ahí me da el 39%. Significa que la variación en este grupo de datos
está representada a través de un 39%. ¿Ya? La variación de estos datos es de un 39%. ¿Ya? Y ahí estarían estarían todas las medidas de dispersión. ¿Ya? Ahí están todas las medidas de dispersión de un grupo de datos. Ojo, que este grupo de datos no está agrupado. Este grupo de datos son datos no agrupados, ¿cierto? No están agrupados por tablas. Cuando hay tablas hay que hacer otro cálculo, ¿ya? Relacionado relacionado con las frecuencias absolutas y las marcas de clase. ¿Ya? Entonces ahí son otros cálculos los que hay que hacer. Ya, vamos a explicar la diferencia entre la desviación, vamos a hablar sobre la desviación propiamente tal, la desviación estándar muestral y poblacional. Ya. La muestral, la muestral va a tener una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque si tú te fijas aquí en la fórmula que aparece acá esta que aparece aquí, voy a empezar a rayar un poco. Esta fórmula de aquí, esa fórmula es una fórmula para datos poblacionales. Quiere decir que para todos los datos que tengo, dado una variable. Pero si este grupo de datos fuera una muestra, cambia y varía levemente la fórmula. Mantenemos el numerador y el denominador cambia. ¿Cómo nos queda acá? Fíjate, la varianza quedaría de la siguiente forma. Lo mismo arriba, ¿cierto? La sumatoria de los xi menos los x barra al cuadrado, ¿cierto? El i parte desde el 1 hasta el n. Y la diferencia es que en vez de n, que significa la cantidad de datos, vamos a tener n menos 1. Ese menos 1 es la diferencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría la desviación estándar? Lo mismo, ¿cierto? Tenemos la raíz cuadrada de la varianza, y la varianza está arriba, ¿cierto? La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Ahora, ese leve cambio hace que varíe un poco los valores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros calculamos de forma poblacional. Ya calculamos de forma poblacional aquí. Si queremos calcular de forma muestral, tendríamos que hacer arreglos, por ejemplo, en esta división. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué arreglos vamos a hacer? Mira, fíjate que en vez de la suma dividido en 12, como si fuera muestral, serían dividido en 11, porque n-1 es 11. Y ahí te cambia, mira cómo te varía, valga la redundancia, la varianza, la desviación estándar, y aquí vamos a calcular de nuevo el coeficiente de variación. Ya sería este 6,02 dividido 14. Si esto fuera muestral, mira cómo cambia el coeficiente de variación, 2%. ¿Ya? Si fuera poblacional, era 39, porque teníamos el 12.
Y aquí tenemos el 11, porque n menos 1. ¿Ya? Entonces, esa es la situación donde puede, ¿cierto?, cambiar un poco el resultado en cuanto a la varianza. ¿Ya? Ojo, hay una pequeña observación. ¿Cuándo usamos muestral? Cuando en el problema aparece la palabra muestra de forma explícita. ¿Ya? Si aparece de forma explícita es porque tenemos que usar muestra. Tenemos que utilizar la fórmula para datos de una muestra. Pero si no sale la palabra muestra, asumimos automáticamente que es la población en la que está siendo objeto de estudio. ¿Ya? Entonces esas son como las recomendaciones. ¿Ya? Y para finalizar, esta clase, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dar cuenta que Excel también me entrega de forma automática todo lo que nosotros calculamos acá. Miremos, vamos a calcular. El rango lo puedo calcular así. Ya, utilizando rango, no es tan difícil, pero el rango, ahí aparece rango percentil, rango percentil, y ahí aparecen diferentes tipos de rango, ¿ya? Ahora, para ustedes, lo más sencillo es calcular el máximo y el mínimo, ¿ya? Por otro lado, yo puedo también tener la varianza. Y fíjate que aquí aparece varianza P y varianza S. La varianza P quiere decir varianza poblacional. Y la varianza S, la varianza muestral, ¿ya? Ahí tenéis que tener la connotación de que va a depender del problema, ¿cierto? Si quiero calcular la varianza poblacional o la muestral. Vamos a calcular la varianza S, que es la varianza muestral, y la vamos a comparar con este 36,242444 que está acá abajo calculado, ¿ya? Lo tomo y veo. Fíjate, da exactamente lo mismo. Ya, recuerda que aquí nosotros truncamos al tercer decimal, por eso hay una leve diferencia. ¿Ya? Entonces, Excel también me entrega de forma directa, pero ¿qué debo hacer? Tener cuidado si es varianza poblacional o muestral. Igual me entrega de forma directa la desviación estándar. ¿Ya? Y aquí, fíjate, desviación estándar M y P. P poblacional, M muestral. Vamos a tomar la muestral para verificar si ese 6,02 es correcto. ¿Ya? Y ahí está. Mira, fíjate que hay un pequeño en el último decimal, pero es porque vuelvo a insistir que habíamos truncado la tercera décima en el X bar. ¿Ya? Entonces, ahí si ustedes se dan cuenta, encontramos de forma directa los valores. Y de paso puedo calcular el coeficiente de variación, que acá en mi Excel no está activado porque hay funciones de Excel que hay que llamarlas, hay que descargar algunos complementos, pero acá no lo tengo descargado. ¿Ya? Pero fíjate que quiero que quede claro que ustedes pueden ustedes pueden también calcular de forma directa la varianza y la desviación estándar dependiendo del problema. Ya no es necesario hacer toda la tabla. En esta primera oportunidad, el primer acercamiento es que ustedes deben calcular la tabla, ya tienen que aprender a hacer esta tabla, para luego pasar directo al cálculo con la función varianza y con la función desviación estándar, ¿ya? Estas funciones les van a servir mucho en los contenidos que vienen después, ¿ya? Porque si bien es cierto, esto lo vimos al principio de año en matemática común, ahora le vamos a dar un uso en otro contenido que es regresión lineal, ¿ya? Y con esta invitación a este nuevo contenido, vamos a terminar la clase de hoy, José, ¿ya? Si tienen alguna duda o consulta, Yo estoy tiquita acá, profe. ya, perfecto. Ya, entonces damos por terminada la clase de hoy. Este video también lo voy a subir para que ustedes lo revisen.
¿Ya? Nos estamos Vale. conectando el día lunes. Dame un momento para confirmarte la fecha porque, como había comentado, hay un receso. El día lunes 27, ¿ya? Nos estaríamos Ya. viendo y después estaríamos con el miércoles. La idea es que no pierdan ninguna clase porque es importante. Vamos a ver algo muy entretenido en cuanto a estadística, ¿ya? Bien, nos estamos viendo y que estés súper bien. Descansa, que tengas Igualmente, un buen día. igualmente, profe. Chao. Chao.